Bienvenido, Alberto, a Express News Noticias. Gracias, Express News, por invitarme hoy. En este momento, o sea, el mundo sindical ha cambiado bastante desde que empezó la pandemia. Hemos aprendido nuevas formas de organizarnos y los jefes también han aprendido nuevas formas de cómo atacarnos. Esta pandemia la han utilizado las grandes compañías para utilizarla como excusa para despedir personas. Hemos descubierto compañías tan grandes como Facebook que dicen que estaban afectadas por la pandemia y iban a despedir a más de 15 trabajadores de full times. Eso es algo que da hasta risa, decir que Facebook no tenía dinero para la pandemia. Pero eso es lo importante de estar en un sindicato y organizarse. O sea, los trabajadores de ese sitio se organizaron y sacaron adelante una campaña que es admirable. O sea, se juntaron usando los medios del sindicato, la prensa, la protesta, se llamó la atención y ganamos esa campaña. En este momento hay diferentes campañas que estamos iniciando. Hay una campaña que yo quiero resaltar, que es la de British Medical Association, que es también otro sindicato, que es irónicamente es el sindicato que organiza a los médicos y que en este momento, en medio de una pandemia, están poniendo a los trabajadores, a los limpiadores en riesgo de redundancia. Una pandemia en la cual los trabajadores de la limpieza son trabajadores esenciales, porque nosotros somos los que limpiamos y quitamos el virus. A mí me parece el colmo en el Reino Unido que hubo el sistema furlough, que el gobierno apoyó a las empresas para pagar los salarios de los trabajadores, pero no les puso condiciones, a las compañías. En el resto de Europa les dieron ayudas, pero les dijeron no pueden despedir a las personas. Aquí simplemente les dieron el furlough, pero sin condiciones. Explícale a nuestra audiencia de Express News Noticias en qué consiste el sindicato de limpiadores al cual tú estás representando y qué recomendaciones tendrías para los empleados que trabajan en el sector de limpieza frente a la crisis pandémica que ha habido en este momento. Un sindicato es un organismo donde los trabajadores se unen para defender sus derechos. El sindicato es donde todos los trabajadores ponen sus aportes, se pone una membresía mensual, en el caso de nosotros es 9 libras mensuales, y juntamos todos esos granitos de arena y nos volvemos fuertes, porque o sea, nos volvemos una masa dura y respondemos a las necesidades de los trabajadores. Organizamos los trabajadores, como expliqué ahora, en campañas, pero también llevamos todos los problemas hasta un tribunal de empleo. O sea que si de pronto no le están pagando salarios, que es muy común, que hay veces que simplemente se está peleando es por lo más mínimo, como que me paguen el salario, o si están estresados, o si le están haciendo bullying en el trabajo, lo más importante es que se unan a una organización sindical, en el cual nosotros sabemos la ley laboral y nosotros sabemos cómo hacerla respetar también. Sí, con respecto a lo que ha ocurrido en estos meses, ¿ustedes tienen una estimación de cuál es la situación de los trabajadores de la limpieza? ¿Tienen algún cálculo de un porcentaje de pérdidas de trabajos? ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo se puede explicar qué es lo que está pasando en este sector? O sea, en este momento están muchas de las compañías poniendo en riesgo a la gente de redundancia. Perdona, cuando hablas de redundancia, ¿quiere decir que son despedidos? Sí, redundancia es un despido. O sea, en el Reino Unido, las personas que tienen derecho a la redundancia son las personas que llevan más de 2 años. Redundancia es como la liquidación. Okay. Es decir, como cuando a ti te liquidan en tu país, que es una suma muy baja realmente. Es una semana por cada año trabajado para las personas menores de 42 años y semana y media para las mayores de 42 años, más una semana de notice por cada año trabajado adicional a eso. Tiene que haber un proceso, o sea, y durante ese proceso, uno como sindicalista o el sindicato puede descubrir que las compañías mienten en la razón de negocios para hacer las redundancias.
¿Tienen algún estimado de cuántas personas han perdido sus trabajos, bien sea por despidos directos o por la vía de la redundancia, como le llamas? Entre abril y julio hubo como un relax porque las compañías no tenían que pagar impuestos y fuera de eso le estaban ayudando con la beca que se llama, que lo llamamos Furlough. Pero después de julio fue donde empezaron los procesos de redundancia, de consultaciones. Entonces, para tener un estimado todavía no podía haber porque estamos en medio del proceso. O sea, en este momento estamos, que afortunadamente en nuestro sindicato hemos logrado parar demasiados procesos. Entonces, hay procesos individuales que es muy difícil de pararlos porque son negocios pequeños. Entonces, aquí lo que uno tiene que asegurarse es de que sí lo vayan a liquidar bien a la persona. Y también explicarles de que el gobierno también, cuando una compañía está liquidada, el gobierno asume lo de la redundancia y lo del notice y lo de las vacaciones por medio del fondo del National Insurance. O sea que si no pagan, entonces uno les puede explicar cómo aplicar por ese fondo. ¿Y qué recomendaciones le hace el sindicato de limpiadores a las personas que no están afiliadas? ¿Cuál es la metodología si están presentando problemas con sus empleadores? Un consejo que yo le doy a los trabajadores que en este momento están en furlough o que la compañía los manda para la casa en este momento. O sea, la palabra clave, la palabra mágica es mandar mensaje de texto o email diciendo estoy disponible para trabajar. Esa palabra es importante porque si las personas se quedan calladas, se asume como si la persona estuviera asumiendo de que ya el contrato terminó. Si tú dices estoy disponible para trabajar, la compañía tiene que hacer un proceso y terminar tu contrato de alguna manera mediante un proceso de consultación. Pero mientras ocurra ese proceso, te tiene que seguir pagando los salarios. Pero lo más importante es no estar solos. Lo más importante es irse y afiliarse a un sindicato y usar el sindicato como herramienta para defender tus propios derechos. Estamos hablando con Alberto Durango, él es secretario general del Sindicato de Limpiadores e Industrias Afines en el Reino Unido. Nos gustaría que nos explicara, porque muchos de nuestra audiencia nos estaba preguntando si cuando los declaran en furlough, la empresa puede obligarlos a los trabajadores a que sigan trabajando o ellos deben quedarse en su casa. Aquí hay en la actualidad hay dos tipos de furlough. Está el furlough flexible y está el furlough, ¿sí? Si a ti te dicen estoy en furlough, no puedes trabajar para la compañía que te está pagando el furlough. O sea, pero sí puedes trabajar para otra compañía. O sea, si tienes, porque en la industria de la limpieza hay personas que tienen dos trabajos. Entonces es posible que en uno estés en furlough y en el otro estés trabajando. Eso es aplicable. Ahí no hay problema. Aquí el problema está en que sí hay empresarios que están en el furlough completo y utilizan el furlough para pagarle a los trabajadores. Aquí la clave es chequear su payslip. Si el payslip dice furlough todo completo y no dice, y tú estás trabajando, la compañía le está robando al gobierno, ¿sí? Entonces hay que denunciarlos, ¿sí? O sea, el payslip es la clave porque con el payslip es algo que se genera con la oficina de taxes, ¿sí? Entonces ahí tú miras a ver, tanto de furlough, tanto de salario, correcto. Y si no, ahí está en el website del gobierno maneras de cómo denunciar a estas empresas corruptas. Después de conversar con el secretario general de esta organización sindical, pues tenemos más o menos claro de los requerimientos que debemos exigir a nuestros empleadores en el caso de que las compañías estén en furlough y nos estén pagando por esa vía. Muchísimas gracias a Alberto Durango por haber participado en el noticiero de Express News. Gracias, Mara Victoria, y gracias a Express News por invitarme.